Dale. Oh, ya. Eh, Bueno, buenos días con todos. Bueno, esta mañana vamos a hablar sobre las lesiones no traumáticas de la órbita, sobre todo en tomografía y resonancia magnética. Bueno, vamos a abordar algunos temas en la exposición y es importante saber que dentro de la patología no traumática orbitaria es un gran porcentaje el que nos llega a las emergencias y es por eso que el radiólogo debe estar familiarizado, sobre todo con los hallazgos imagenológicos que vamos a encontrar. Y esto es importante porque dependiendo de la parte anatómica que esté afectada en la órbita, sea cual sea de las patologías que vamos a ver, em, hay algunas que merecen un tratamiento más agresivo y el paciente necesita estar en hospitalización o se consideran ya emergencias. Por eso es importante saber y que el radiólogo esté familiarizado con estas patologías. Entonces, en las bibliografías que consulté, me pareció interesante que les agrupaban a las diferentes patologías en cuatro, y esta me pareció la más indicada para esta exposición, que les agrupaba en patologías infecciosas, inflamatorias, anormalidades vasculares, y mencionar sobre el desprendimiento coroidal y de la retina en el caso de no traumático, como es el caso de la exposición. Entonces, antes de eso, vamos a ver solo un pequeño recuerdo de anatomía referencial sobre la órbita. Entonces, recordemos que la órbita es una estructura anatómica que está compuesta por varios huesos a la vez, es una estructura cónica de vértice posterior y una base anterior. Está compuesta por diferentes huesos del cráneo y del macizo facial, como lo son en la pared superior de la órbita por el hueso frontal y el ala menor del esfenoides. eh, el- el- la pared lateral compuesta principalmente por el ala mayor del esfenoides, el hueso cigomático y parte del hueso frontal, el piso de la órbita que está compuesta principalmente por el hueso cigomático y el hueso maxilar superior, y la pared interna que está compuesta por el receso frontal o la apófisis frontal del hueso maxilar superior, el hueso lacrimal, la lámina papirácea del hueso etmoidal. Recordemos que en el hueso etmoides, en la parte lateral, está la lámina papirácea, el hueso palatino por detrás y más posterior se encuentra el ala menor del esfenoide. Eh, Dentro del ala menor del esfenoides tenemos el canal óptico y entre el ala mayor y el ala menor tenemos la hendidura esfenoidal superior, por donde van a pasar las diferentes estructuras, tanto vasculares como nerviosas que van hacia la órbita. Ya. Entonces, algo importante que mencionar aquí también es sobre el septo orbitario que vemos en esta imagen de la derecha. Simplemente es un reparo anatómico que se utiliza para dividir a la órbita en una región preseptal y una región postseptal. Entonces, este septo orbitario que vemos aquí eh, es como es parte del periósteo que está recubriendo a los huesos de la órbita. Entonces, en la parte de la órbita que está más externa, vemos aquí cómo está el periósteo y baja aquí este septo orbitario, que es una lámina fibrosa. Entonces, obviamente esto baja desde todo el reborde orbitario, entonces tiene una inserción exterior o periférica, digámoslo así, en todo el reborde orbitario y hacia la parte central, como vemos aquí, en la parte superior se va a insertar en el músculo elevador del párpado y en la parte inferior en la parte tarsal. Entonces, como les digo, este es un reparo anatómico para dividir a la órbita en una parte preseptal y una postseptal. Nos va a servir luego para las patologías que vamos a ver. Entonces, eh, aquí hay unas imágenes en resonancia que son reparos anatómicos. Esta línea punteada que vemos aquí es el septo orbitario del que les hablé, que le divide al ojo en una parte
preceptal y una parte poseptal. Entonces, en la parte preceptal tenemos los músculos orbiculares del ojo, las áreas de tejido blando que están por fuera de la órbita, los párpados y parte también de la esclera y la córnea. Mientras que en la parte poseptal, que está por detrás del septo orbitario, tenemos unas estructuras. Entonces, que esta parte poseptal le vamos a dividir en algunas áreas tomando como referencia los músculos externos del ojo. Entonces, para recordar, los músculos externos del ojo son los rectos superior, recto inferior, recto interno, recto externo, dependiendo del ojo del que veamos. Em, entonces, estos van a formar, como ven aquí, una es como estructura cónica que separa diferentes áreas dependiendo de los músculos. Entonces, la parte que está dentro de este cono muscular, que sería la parte verde, es la parte intraconal. La parte que está en los músculos per se, que están formando el cono, sería el área conal, y la que están por fuera de los músculos, que es esta área azul, tenemos una área extraconal. Entonces, estos le vamos a utilizar como reparos anatómicos para dividir la zona retroocular. En amarillo, obviamente, tenemos el globo ocular en sí, y aquí detrás del globo ocular, esta estructura de aquí, que está ahí, intensa aquí, es el nervio orbitario. Y la grasa, ¿no? Que está aquí con una señal un poco más alta. Dentro del globo ocular, Dentro del globo ocular también tenemos estructuras, reparos anatómicos que dividen en una parte anterior y posterior. Para esto utilizamos como reparo anatómico el lente o el cristalino, que divide en una parte anterior donde se ubica la cámara anterior y posterior, que vamos a ver en una imagen más adelante, y posterior al lente o el cristalino tenemos el cuerpo vítreo, que a su vez su pared está compuesta desde dentro hacia afuera por la retina, por la úvea o la coroides también, y por la parte más externa, la esclera, lo que corresponde a la pared del globo ocular, y por detrás, como ya habíamos mencionado, en esta flecha azul tenemos el nervio óptico. El nervio óptico, al ser una extensión del sistema nervioso central, eso, entonces, en la resonancia magnética tenemos aquí una resonancia magnética en T2, en coronal, donde vemos eh, el nervio. Entonces, el nervio per se, tuvimos aquí con la flecha roja en la parte central, que es con una señal baja, es hipointenso, rodeado del líquido cefalorraquídeo, que tenemos aquí una señal alta, una señal de cefalorraquídeo normal, y rodeada por la dura. Entonces, aquí lo importante, como les vuelvo y les repito aquí, es saber la parte preceptal y la parte poseptal, que son estos reparos anatómicos que les he mencionado. Y dentro del globo ocular per se, como les dije, el lente o el cristalino nos ayuda como reparo anatómico para dividir en una parte anterior y posterior. Entonces, la parte anterior que está anterior al cristalino, también tenemos unas divisiones. La cámara anterior y la cámara posterior, que están divididos por el reparo anatómico, que sería el iris. Entonces, anterior al iris y como reparo anatómico, perdón, y como reparo anatómico anterior tenemos aquí la córnea, esta es la cámara anterior. Y posterior al iris tenemos la cámara posterior. La cámara posterior en sí es un espacio demasiado pequeño como para verlo a veces en imágenes, tanto en resonancia como en tomografía. No así la cámara anterior, que es un poco más grande y es fácilmente detectable en los diferentes estudios de imagen. Y posteriormente, como les había mencionado, al cristalino tenemos el cuerpo vítreo, y aquí se ven las capas que les dije, de adentro hacia afuera, que tenemos la retina, la coroides o la uvea que se extiende también, la uvea que se extiende es la coroides, los músculos ciliares, y el iris también es parte del complejo uveal aquí, y la esclera. Y por la parte central, en la parte posterior del globo, tenemos el nervio óptico, que como sabemos se extiende la parte nerviosa a través de la retina. Entonces, eso como reparos anatómicos para poder guiarnos mejor en las imágenes que vemos.
Entonces aquí simplemente tenemos una resonancia magnética en un corte coronal, donde principalmente se ven las estructuras posterior a la órbita. Tenemos aquí los músculos que tienen una señal hipointensa. Tenemos lo recto superior, el medio, perdón, el lateral, el medial, el inferior. Tenemos la vena oftálmica aquí, el nervio aquí, la vena oftálmica superior, que está por debajo generalmente del músculo recto superior, y el músculo recto superior con el músculo elevador del párpado superior generalmente se ven como una estructura que fuera una sola, pero en realidad vemos aquí que está dividida un poquito por algo de grasa. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la resonancia. Entonces recuerden que los músculos forman un cono, tenemos la parte intraconal, conal, que son los músculos en sí, y por fuera de los músculos la parte extraconal. Y bueno, todos los reparos anatómicos que les he mencionado. Eh, hay que mencionar, les he puesto aquí este término porque se utiliza bastante dentro de la patología que vamos a hablar, que es la proptosis. La proptosis es también un sinónimo a decir exoftalmos. Generalmente el exoftalmo se utiliza más, un sinónimo que se utiliza más para la patología que tiene que ver con algo endocrino. Por ejemplo, las personas con patología tiroidea que presentan exoftalmos, se utiliza más ese término dirigido hacia la patología endocrinológica, pero la proptosis es un sinónimo también, y la proptosis lo que significa es, como vemos aquí en este corte axial de las órbitas, es cuando un globo ocular, sea cual sea la patología, lo está empujando hacia afuera de la órbita. Entonces, eh, para nosotros decir proptosis, objetivamente se traza una línea entre los arcos cigomáticos y luego otra línea desde la línea intercigomática al borde corneal del globo ocular que estamos viendo. Entonces, si es que este espacio, esta línea de aquí mide más de 21 milímetros, hablamos de proptosis. Entonces, esto para mencionarles porque se utiliza bastante este término. Entonces vamos al primer grupo dentro de la exposición, que es la patología infecciosa. Es importante mencionar esta, ya que más del 50% de la patología orbitaria es infecciosa. Y como les dije, es importante diferenciar aquí eh, tanto si la infección es preseptal o poseptal, eh, de acuerdo al septo orbitario, que ya les había hablado. Y esto es importante porque cuando nosotros tenemos una patología infecciosa en el área preceptal, generalmente el manejo de estos pacientes es con antibióticos de vía oral o analgesia, y generalmente el paciente incluso puede recibir estos medicamentos en su casa. Mientras que cuando hablamos de una infección que está por detrás del septo orbitario, en esas estructuras, cualquiera que sea de las estructuras postseptales, el paciente necesita un tratamiento más agresivo, eh, como antibióticos intravenosos, incluso cuando hay abscesos, drenajes, em, y el peligro aquí de las infecciones postseptales es que afectan a las estructuras nerviosas o vasculares que están por detrás, y lo que se quiere evitar a toda costa es daños en las estructuras nerviosas o inclusive pérdida de la visión del paciente. Por eso que es importantísimo diferenciar las infecciones preceptales de las postseptales. Entonces, en las preceptales tenemos la celulitis periorbitaria, las postseptales la celulitis orbitaria, que vamos a hablar cada una de ellas, y otras que vale mencionar como la bacteriocistitis, infección por citomegalovirus y la panoftalmitis. Bueno, dentro de las infecciones preceptales, lo que tenemos aquí que se ve generalmente son las celulitis periorbitarias. Entonces, estas celulitis periorbitarias se originan por la propagación de la infección de estructuras vecinas, es decir, alrededor de la órbita puede haber tejido blando que esté inflamado, sea cual sea la causa, por ejemplo, en el rostro, en los dientes, en los anexos oculares, y que por propagación, por la vecindad que están cerca de la órbita, esta infección se propaga a los tejidos blandos que están en la región preceptal, es decir, a los párpados, al músculo orbicular del ojo,
Entonces, ya, los síntomas generalmente el paciente presenta hinchazón, eritema de los párpados, equimosis y limitación del movimiento, pero sin proptosis. Esto es importante. Como vemos aquí en esta imagen, en una tomografía axial, si nosotros trazamos una línea, inclusive sin trazar la línea intercigomática, podemos ver que la altura de los dos globos oculares están al mismo nivel. Entonces, si trazamos una línea y hacemos la medida, este paciente no tiene proptosis, eso es importante. Si vemos, pero sí hay un aumento de la densidad de los tejidos preorbitarios, como ven aquí atrás son el área postseptal, perdón, vemos que inclusive comparando con el contralateral, la grasa tiene buen aspecto, los músculos, inclusive la órbita. Pero sin embargo, aquí en la región preseptal vemos un aumento de la densidad de los tejidos debido a una infección que se ha propagado de alguna estructura vecina. Entonces, así es como se ven las celulitis periorbitarias de infección preseptal. Dentro de las infecciones postseptales, la principal también causa igual es por propagación de las estructuras vecinas, sobre todo de las sinusitis de los senos paranasales. Los pacientes aquí sí pueden presentar proptosis, a diferencia de la preseptal, generalmente no la presentan ningún paciente. Sin embargo, en la postseptal, los pacientes sí pueden presentar proptosis. Hay peligro a estos pacientes como complicación de la formación de abscesos subperiósticos, generalmente en las sinusitis etmoidales, como vimos en los reparos anatómicos, en los huesos que conforman la órbita. El etmoides, en su pared lateral está la lámina papirácea y como recordaremos es una estructura bastante fina, bastante débil y se puede fácilmente alguna infección que haya dentro de las celillas etmoidales pasar al periósteo y formar abscesos. Igual tengo unas imágenes más adelante para mostrarles. También los pacientes pueden formar abscesos intraconales, es decir, dentro de los músculos orbitarios, de los músculos externos orbitarios, pero estos son raros desde el advenimiento de los antibióticos. Ahora, eh, los abscesos intraconales generalmente se ven en los pacientes que han sufrido algún trauma penetrante o posterior a cirugía, y si es que la presentaran, el paciente tiene una proptosis marcada, equimosis o oftalmoplejía. Como les digo, las complicaciones de las infecciones postseptales generalmente tienen que ver con las estructuras que se ubican ahí. Por ejemplo, la trombosis de la vena oftálmica o del seno cavernoso, que son contiguos a la órbita. La infección puede propagarse a través de las estructuras nerviosas o vasculares de ese sistema nervioso central, causando cuadros de meningitis o abscesos epidurales, subdurales o incluso cerebrales mismos. Entonces, aquí tenemos una resonancia en T1 con supresión grasa y con gadolinio, en la que francamente lo primero que nos llama la atención es la proptosis, es decir, este globo ocular está más afuera de su posición normal. Como vemos también en el área de los senos eh, paranasales etmoidales, vemos que hay una gran captación en la mucosa y ocupación de las celdillas, por lo que este paciente lo que puede haber pasado es una sinusitis etmoidal y que se propagó hacia el área postseptal de la órbita. Vemos también un aumento de la señal en la grasa extraconal, así como también en aumento de señal en los tejidos blandos que están por fuera de la órbita. Entonces, este paciente tiene una infección preseptal y postseptal y esto es una emergencia, ¿no? Cuando nosotros vemos estas infecciones que están por detrás del septo, tenemos que avisar lo antes posible al médico tratante por estas complicaciones que se ven aquí. Y obviamente aquí una de las complicaciones es que pierda la visión en sí. Entonces, tenemos aquí otras imágenes de una tomografía en la que se ven aquí los abscesos superiósticos, que también estos no debemos dejarlos de escapar.
Entonces, en este paciente aquí tenemos ocupación de las celdillas etmoidales. El paciente tiene una sinusitis etmoidal en la que por propagación, como vemos aquí, se ha formado del periósteo esta lesión que viene que depende de la lámina papirácea y que tiene adentro em, una estructura con densidad líquida. Entonces, estos son abscesos que se forman generalmente en las sinusitis etmoidales. Tenemos aquí el mismo absceso, inclusive está contactando un poco con el músculo recto interno. Entonces, no debemos de dejar pasar estos abscesos. ¿Por qué? Porque estos abscesos, mientras van creciendo, pueden causar aumento de la presión intraorbitaria, pudiendo llevar a que el paciente pierda la visión o inclusive que esto se rompa y la infección se propague más. Inclusive se ha visto que los pacientes llegan a enucleaciones. Entonces, esto es como se ve un absceso superióstico de una sinusitis etmoidal. Otra de las complicaciones que podemos ver, como ya les mencionaba, es que las infecciones dependen de los senos paranasales, eh, pueden propagarse hacia otras áreas. Entonces, aquí tenemos, esta es la misma paciente en un corte axial, que igual tenemos aquí ocupación de las celdillas etmoidales izquierdas. Vemos aquí que hay un aumento de la densidad en el tejido, en el tejido blando preorbitario o preseptal. Como vemos aquí, la órbita casi que no está afectada en nada. Sin embargo, este mismo paciente cuando se le hace em, en una tomografía y vemos en coronal, vemos que aparte de la ocupación de las celdillas etmoidales, también tenemos ocupación de los senos frontales. Entonces, cuando hay esta sinusitis frontal, a veces puede causar un cierto tipo de osteomielitis y puede causar estos abscesos que están tanto por fuera del hueso como por dentro. Entonces, estos abscesos que se forman por fuera de la cavidad craneana, como vemos aquí hay un absceso, inclusive esto es una tomografía contrastada y vemos que se refuerza la pared del absceso. Entonces, estos son los que se conocen como tumor de Podpoff. O sea, el tumor de Podpoff son abscesos que se forman por la propagación de la infección que depende de las sinusitis frontales. También este paciente, la propagación se ha ido hacia adentro del cráneo y formando este absceso epidural. Entonces aquí solo una imagen de referencia de cómo se ven los tumores de Podpoff en un examen físico. Como vemos aquí en esta niña, tiene un tumor que depende de la parte frontal. Entonces, generalmente estos pacientes lo que tienen de trasfondo es una sinusitis, y vienen con esa masa y cuando se le hace las tomografías, eh, es estas relaciones de las que les hablaba. Entonces, ese es el tumor de Podpoff. Otras infecciones que vale la pena mencionar son la dactiocistitis, que es la inflamación y dilatación del saco lacrimal. Generalmente el diagnóstico de esta patología es clínico y la imagen la utilizamos para descartar que no haya una celulitis orbitaria o un proceso postseptal. Entonces, como sabemos anatómicamente, el saco lacrimal y los conductos lacrimales se encuentran en el canto interno del ojo. Entonces, vemos aquí esta lesión redondeada bastante circunscrita. Es una tomografía con contraste en la que realza su pared al contraste, perdón, y tiene un aumento de la densidad de los tejidos blandos que están periorbitarios, es decir, este paciente tiene una dactiocistitis con una celulitis periorbitaria. Sin embargo, como vemos, la parte postseptal, las estructuras que están dentro de la órbita se encuentran normales. Solo por mencionar, el tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Entonces, en la dactiocistitis, la imagen se utiliza más para descartar una celulitis orbitaria o postseptal. Perdón.
En la infección por citomegalovirus vale la pena mencionar, ya que solo se da esta en una población específica, y estos son los pacientes con VIH. Los pacientes con VIH que no han recibido el tratamiento antirretroviral altamente efectivo, por sus siglas en inglés HART. Entonces, este diagnóstico por citomegalovirus es también un diagnóstico clínico oftalmológico, pero vale la pena mencionarlo porque en los pacientes con VIH que no han recibido tratamiento, eh, generalmente se les hace los estudios por otras razones y nos podemos encontrar con estos signos que les voy a mencionar en el globo ocular. Entonces, hay que pensar cuando vemos esto en el contexto de un paciente con VIH que sea una infección por citomegalovirus. Entonces, lo que vamos a tener aquí es un realce de la coroides o de la uvea en las imágenes contrastadas. Puede haber también desprendimiento de la retina o simplemente solo calcificaciones de la misma. Entonces tenemos aquí en la parte superior eh, una resonancia magnética en T1 con gadolinio, en la que vemos aquí cómo está realzando la parte de la coroides a diferencia del otro globo ocular. Entonces, en el contexto de un paciente con VIH, nosotros vemos esto, hay que pensar en una infección por citomegalovirus. O también lo que podemos tener es simplemente una calcificación en la retina que generalmente se da, pero en el contexto, como les digo, de pacientes con VIH. A veces estos pacientes en la bibliografía que leí dice que inician en un globo ocular y que posteriormente se puede pasar al otro. Entonces, es válido mencionar esta infección en los pacientes con VIH. Y por último, de las que vamos a hablar de las infecciones, es la panoftalmitis. Esta está causada por una infección supurativa aguda, que como causa subyacente puede ser el trauma o procedimientos oftalmológicos. Es importante mencionar, ya que la panoftalmitis puede llevar a complicaciones como la rotura ocular o la ceguera. Inclusive, estos necesitan un tratamiento bastante agresivo. eh, inclusive necesitan antibióticos intravenosos, antibióticos tópicos, locales, o inclusive ha visto que se pone antibióticos dependiendo del área de donde esté directamente. Y una complicación de estas, que la infección puede ser tan fuerte que el paciente puede llegar a una enucleación. Entonces, lo que vamos a ver aquí este es en un paciente, una tomografía en corte coronal con contraste. A este paciente se le realizó un procedimiento oftalmológico. Entonces, posterior al procedimiento oftalmológico, el paciente presentaba hinchazón, dolor, fiebre. Entonces, lo que se vio en las imágenes que se le realizó es que había un engrosamiento y bastante captación de contraste en la esclera como en la grasa periorbitaria. Cabe decir que eso es una infección postseptal y es una emergencia cuando vemos eso. Entonces, en el contexto, sobre todo de los pacientes que hayan recibido procedimientos oftalmológicos o trauma, no hay que dejar pasar por alto, revisar que no haya este aumento de densidad en la grasa o engrosamiento de las estructuras, como en este caso la esclera. Vamos a estar frente a una panoftalmitis y esto también es una emergencia que se debe informar. Listo. Ahora, con el grupo que estamos, de las patologías, tenemos la inflamación también. Perdón, Tenemos aquí, perdón, José. Tal claro, vez, Doc. no sé si nos podrías aclarar un tema. ¿Cuál sería la diferencia entre una dacrioadenitis y una dacriocistitis? Y saber si es que la dacrioadenitis es preseptal o postseptal. Claro, Doc. A ver, vamos aquí. La dacriocistitis y la dacriocistitis es en sí la inflamación y dilatación del saco lacrimal que se encuentra en la parte interna. Mientras que la dacroadenitis es la inflamación de la glándula lacrimal que generalmente se encuentra en la parte lateral y superior de la órbita. Esa es la diferencia entre las dos. Y la dacrocistitis, como vemos aquí, generalmente
causa infección periorbitaria, es decir, preseptal, pero también puede causar por contigüidad una infección postseptal. Y la dacroadenitis, que es la inflamación de la glándula lacrimal en sí, que como les digo se encuentra en la parte superior y lateral de la órbita, puede causar también infecciones, pero más postseptales de esta. No sé si queda claro con eso, doctor. Más preceptales, la Ujú. criadenitis. Ya, doc. Chévere. Muy bien, pero. Ya. Ya. Entonces, vamos a pasar a la parte de enfermedades inflamatorias. Dentro de estas tenemos tres representantes, como decirlo así. Tenemos la oftalmopatía de Graves, el síndrome inflamatorio idiopático de la órbita, o también, como se llamaba o se llama antes, pseudotumor orbitario, y la neuritis óptica. Entonces vamos a ir viendo las características que son bastante identificables para cada una de ellas. Primero tenemos la oftalmopatía de Graves. Eh, vale mencionar que esta es la causa más común de exoftalmos en los adultos. Esta oftalmopatía se instaura 5 años, aparece 5 años después de la instauración de la enfermedad de Graves, es decir, la enfermedad tiroidea de los pacientes, aunque en la bibliografía que leí decía que no se relacionaba esta oftalmopatía de Graves con la función tiroidea, sino más bien con el proceso autoinmune detrás de esto. Entonces, lo que se encuentra en estos pacientes, en los hallazgos en el examen físico, son retracción palpebral, proptosis, conjuntivitis y equimosis. Entonces, como les había dicho antes, la proptosis es un sinónimo del exoftalmos y, como les había dicho, el exoftalmo se utiliza más para lo que son patologías que tienen que ver con causas endocrinológicas. En este caso, por eso se utiliza exoftalmos en la oftalmopatía de Graves. Entonces, aquí en la oftalmopatía de Graves lo que van a ver es una afectación de los músculos oculares. Los músculos, hay un engrosamiento de estos, eh, de los músculos externos orbitarios, que les he puesto aquí un esquema solo para recordar el recto superior, el inferior, el interno y el externo. Entonces, hay una predisposición, como decir así, cuál es el músculo que se afecta primero y cuál es el que se afecta al final. Entonces, para recordarlo, podemos utilizar esta, esta, esta ayuda, digamos, no me acuerdo cómo es la palabra, pero se dice I'm slow. Entonces, los que se afectan primero es el inferior, luego el medial, luego el superior, luego el lateral y luego los oblicuos, tanto superior como inferior. Entonces podemos Acrónimo. utilizar acrónimo, muchas gracias. Entonces podemos utilizar este acrónimo para recordar solo la afectación de cómo son los músculos oculares externos. Entonces, dentro de la imagen en sí, lo que vamos a encontrar son, como les dije, engrosamiento de los músculos externos orbitarios, que generalmente esto es bilateral. Eh, hay un respeto de la zona tendinosa, es decir, el músculo como tal se engruesa, pero la parte tendinosa que va a insertarse en el globo ocular está respetada. Vamos a ver más adelante unas imágenes. Y también podemos tener infiltración grasa de los músculos en sí. Esto ya nos habla de cronicidad. Entonces, tenemos aquí un paciente con oftalmopatía de Graves, una tomografía y una resonancia. Vamos primero a hablar de la parte de la tomografía, una tomografía axial, en la que vemos aquí este engrosamiento, como les dije, de los músculos externos de la órbita en forma de uso. Entonces, vemos aquí que el primero, que el exoftalmos es bilateral, el engrosamiento de los músculos también son bilaterales, pero como les había dicho, la parte tendinosa, que es la que va a insertarse en el globo ocular, está respetada. Y aquí en esta resonancia magnética, bueno, aquí toco un poco con lo que les había dicho, que generalmente se da de forma bilateral, pero aquí tenemos una imagen en la que solo está afectado un globo ocular, pero es perfecto para diferenciar los signos. Entonces, haciendo la comparación con este globo ocular que es sano aparentemente, vemos primero el engrosamiento de los músculos. Aquí vemos un músculo normal. Aquí está engrosado y cómo se respeta la parte tendinosa que va a insertarse
en el globo ocular. Entonces, estos son hallazgos característicos de la oftalmopatía de Graves. Tenemos aquí otras imágenes, unas tomografías. Aquí tenemos un corte sagital de una órbita en la que apreciamos de nuevo la proptosis o el exoftalmos, el engrosamiento de los músculos en forma de uso con respeto de las zonas tendinosas. Pero aquí hay otra cosa, que dentro del músculo tenemos estas bandas hipointensas que corresponden a infiltración grasa de los músculos. Cuando vemos esto de aquí en el contexto de un paciente con oftalmopatía de Graves, nos quiere decir que este paciente ya es crónico, o sea, la enfermedad ya es bastante crónica. Vemos aquí también engrosamiento y por dentro, no sé si se logra ver, áreas hipodensas que tienen que ver con infiltración grasa, que nos habla de un proceso crónico en oftalmopatía de Graves. Tenemos el otro que les mencionaba, que es el síndrome inflamatorio idiopático de la órbita, o conocido también como pseudotumor orbitario. Esta, en cambio, es la segunda causa de exoftalmos en el adulto que hay que investigar. Dentro de las causas de este síndrome es que es un proceso inflamatorio de causa desconocida. A veces no se puede encontrar alguna enfermedad sistémica en el paciente y puede presentar el síndrome inflamatorio idiopático. Este diagnóstico se hace por exclusión, es decir, antes de nosotros decir que tiene un síndrome inflamatorio, hay que descartar todas las patologías que pueden causar exoftalmos en el paciente. Algo que nos puede ayudar es que estos pacientes responden bastante bien a esteroides. Los síntomas, generalmente esto es unilateral y se presenta con proptosis. Puede haber hinchazón, edema de la región palpebral, dolor, diplopía y disminución de la agudeza visual, y al ser un proceso inflamatorio también puede ser de inicio súbito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro de los signos imagenológicos? Es una masa focal intraorbitaria que puede ubicarse en cualquiera de las estructuras de la órbita, generalmente en la grasa, en el nervio, en el nervio, o también en los músculos también en los músculos externos de la órbita. Eh, lo que se ve aquí característico es la miositis. Como les dije, esta inflamación que se ubica en el músculo va a causar una miositis, es decir, se inflama, es decir, se engruesan estos músculos, hay aumento de la densidad de la grasa, puede haber inflamación de la glándula lacrimal, engrosamiento del nervio, incompromiso del recubrimiento del nervio, de la coroides o la esclera. Y a diferencia de la oftalmopatía de Graves, en la que la porción del músculo del área tendinosa que se inserta en la órbita está respetada, aquí esta no está respetada. Entonces, eso nos puede ayudar como para hacer un diagnóstico diferencial con la oftalmopatía de Graves. Y, como les dije, responde rápidamente a esteroides. Entonces, tenemos aquí unas imágenes eh, de una tomografía tanto coronal como axial, en la que vemos aquí un aumento de la densidad de la grasa en la parte supero-interna de la órbita. En este corte axial también vemos un aumento de la grasa, en cambio, en la grasa tanto intraconal como extraconal, y también un aumento del grosor de los músculos, que esto es lo que les hablaba yo de la miositis, y aquí se engruesa todo el músculo, inclusive la parte tendinosa. Tenemos aquí otras imágenes, unas resonancias magnéticas, en la que en la A, que tenemos una resonancia magnética en T1, en la que vemos como hay un engrosamiento, hay una miositis, tanto de los músculos, comparando con estos de acá, que están normales, están más engrosados, del área del nervio también. En la T2 vemos cómo se ha engrosado la parte del recubrimiento del nervio, y en T1 con gadolinio, como hay una intensa captación tanto de la parte perineural como de la grasa y tejidos periorbitarios. Entonces, esto es lo que vamos a ver en un paciente con pseudotumor orbitario o una enfermedad. Entonces, generalmente, para recordar, paciente con exoftalmos, generalmente es unilateral, puede aparecer estos pseudotumores, procesos inflamatorios en cualquier estructura, y
Y sobre los músculos es que no respeta la zona tendinosa. Nos puede ayudar como para hacer un diagnóstico diferencial con la oftalmopatía de Graves. Y aquí tenemos otras imágenes también en la que vemos un aumento de la densidad de la grasa periorbitaria, es el mismo paciente. Entonces, en el contexto en que no tenga una enfermedad de base, y además este paciente decía que respondió bastante bien a los esteroides, que es una característica de esta patología que les mencionaba. Entonces, es un pseudotumor orbitario. Otra patología que tenemos es la neuritis ¿Puedo óptica. comentarte una cosa ahí? Claro, sí, doc. Está bien, ¿no? La descripción es muy buena, pero a veces para orientarnos vale la pena que lo dividas. Ya, Hay, vos te divides que, bueno, no se maneja como pseudotumor, pero evidentemente en algunos textos todavía lo manejan como pseudotumor y lo dividen, ¿no? Y le dicen, cuando es del músculo, entonces es un pseudotumor de origen miocítico; cuando es de la esclera, es del tracto esclerouvial o de la glándula; cuando es un pseudotumor glandular; y el que está mostrándonos acá casi todos es difuso. ¿Sí? Aquí ya. estas imágenes que estás mostrándonos ahí, la glándula es importante que nos muestres que la glándula está afectada. Y en este caso es evidente que es bilateral. Entonces, puedes dividirlas así. Por supuesto, uno de los más frecuentes es el difuso, pero a veces tenemos el diagnóstico diferencial un poco difícil y traten de ver por separado las imágenes, ¿no? Vean cómo está la glándula, vean cómo está el músculo, vean cómo está la grasa, por supuesto, porque alrededor, como en todas estas patologías inflamatorias, la grasa se toma. Y un dato importante que tienes que ver es el clínico. Pregúntale tú o pregúntale que el tecnólogo si pudo recabar la información. El dolor es el dato importantísimo ahí. En el Graves no les duele, pero si le preguntas, este paciente está con dolor, casi con seguridad estás frente a un proceso idiopático inflamatorio. Ok, Eso nomás. muchas gracias, doc. Ya. Dentro de otra patología tenemos la neuritis óptica, en la que aquí incluye inflamación o desmineralización del nervio óptico. El paciente generalmente tiene dolor también unilateral, puede haber pérdida de la visión. En la resonancia magnética lo que vamos a ver es una hiperintensidad del nervio y depende si es que es un proceso agudo o crónico, cambia lo que vamos a ver. Por ejemplo, en un proceso agudo hay una hiperintensidad en un nervio aumentado de tamaño y en tomografía hay una captación de contraste. Mientras que si es un proceso crónico, también va a haber una hiperintensidad en el nervio, pero este nervio va a estar atrófico y ya no capta contraste. Vamos a ver unas imágenes después. Generalmente las neuritis ópticas asociadas a esclerosis múltiple y otras patologías, el lupus, infecciones virales, la radiación o inflamación también por procesos infecciosos cercanos como la sinusitis. Entonces, aquí tenemos dos imágenes, tenemos aquí una resonancia magnética, un STIR y acá una tomografía con contraste, en la que en este paciente, para forma didáctica, por suerte, ha tenido una forma aguda en el lado derecho y crónica en el lado izquierdo. Entonces, lo que vamos a ver en la resonancia es que primero el nervio debe tener la misma señal que la sustancia blanca del sistema nervioso central. Entonces, tanto en lo agudo, en lo crónico, va a haber un aumento de señal en las dos, pero difiere en, como les digo, si es un proceso agudo, el nervio va a estar aumentado de tamaño, mientras que si es crónico, el nervio va a estar disminuido de tamaño o atrófico. Mientras que en lo que refiere al contraste, en la parte aguda va a haber captación de contraste más el nervio aumentado de tamaño, y en la forma crónica no hay captación de contraste en el nervio o en lo que lo recubre y el nervio es atrófico. Entonces, estos signos podemos utilizar para diferenciar de lo agudo y de lo crónico. Solo para aclarar, en Claro. la anterior imagen es un flare y es un T1 con contraste, ¿no? Ya, Sí, ¿no? perdón. Sí, perdón, sí. Sí, es un T1 con contraste. Lo que se puede confundir aquí es con la perineuritis, que es la inflamación solo del recubrimiento del nervio. El nervio como tal
está intacto, como vemos aquí en este T1 con contraste, que solo hay un aumento de la señal y de la captación de lo que recubre al nervio óptico. Sin embargo, el nervio óptico no está afectado, es decir, se encuentra con una señal normal, no está engrosado ni aumentado de tamaño. Ya. Por último, dentro de las anormalidades vasculares. Una cosa adicional acerca de la neuritis óptica. Solo Claro. que es cierto, ahí está el flare y un T1. Y como ustedes, vale la pena que vean, el T1 es con supresión de grasa. Entonces, siempre traten de decirles a los tecnólogos que hagan supresión de grasa T1, ¿sí? Con post-contraste. Y otra cosa adicional, claro, la referencia clínica siempre traten de obtener, ¿no? En los procesos crónicos suele haber palidez en el nervio óptico el momento que le hacen, y eso sí pueden consultar con el médico referente, es importante para que ustedes se guíen. Otra de las secuencias que utilizamos ahora y que le vemos con cierta frecuencia es la difusión. Entonces, difusión en cortes finos nos está mostrando muchas veces que hay ahí restricción, probablemente por algún grado de edema citotóxico sobre el nervio óptico, y por eso lo vemos con restricción. Vale la pena que vean esto. Ya, Doc. Muchas gracias. Ya. Pasamos a otro grupo que son dentro de las anormalidades vasculares. Vamos a ver estas 4 patologías que son bastante importantes. Tenemos la fístula carótida cavernosa, la trombosis de la vena oftálmica superior, las varices orbitarias y las malformaciones venolinfáticas. Solo para recordar un poco la parte venosa, tenemos que la vena oftálmica viene desde el seno cavernoso, y aquí se divide en la vena oftálmica superior y la inferior, mientras que la arteria oftálmica, que es rama directa de la carótida, ingresan por por los diferentes orificios que les mencioné al principio en la cavidad orbitaria. Lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí en la resonancia, la vena oftálmica superior generalmente se ve como esta estructura que viene desde el vértice, por así decir, de la órbita, y que se va hacia adentro, es la vena oftálmica superior, y la arteria oftálmica, que está un poco unos cortes más inferiores, es de menor calibre que la vena oftálmica superior. Son reparos anatómicos nada más mencionar. El primero que tenemos es la fístula carótida cavernosa, en la que existe una conexión entre el sistema carótida y el sistema venoso de los senos cavernosos, por una conexión anómala, ¿no? Las causas pueden ser trauma, cirugía, trombosis de los senos durales. A veces no se puede identificar causas y puede ser idiopático, o a veces pueden aparecer de forma espontánea, como en aterosclerosis, en el Ehlers-Danlos o en la osteogénesis imperfecta. Lo que pasa aquí es que la fístula transmite la presión arterial a las venas oftálmicas, entonces esto causa un exoftalmos o una proptosis pulsátil, con equimosis, congestión venosa o trastornos visuales. Inclusive el clínico puede, en las valoraciones, escuchar un soplo por esta transmisión de la presión arterial a las venas oftálmicas. En la imagen lo que vamos a encontrar son la proptosis, la congestión de la vena oftálmica superior, distensión del seno cavernoso ipsilateral, obviamente, y artefacto de flujo en el seno cavernoso en la resonancia magnética. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? En este paciente tenemos una tomografía en la que acude el paciente con una marcada proptosis unilateral, como vemos aquí, y en las imágenes axiales se ve un aumento del calibre de la vena oftálmica superior, que es esto de aquí que les mencionaba, sale del vértice y se va hacia adentro. Entonces, en la angiotomografía, lo que se ve es que en la porción de los senos cavernosos tenemos aquí las carótidas, tanto izquierda como derecha, pero en la parte derecha hay una captación precoz del seno cavernoso de ese lado.
Como ven, normalmente en el lado izquierdo, como no hay fístula, el seno cavernoso aún no se ve, pero en este lado, al haber la fístula, hay un llenado precoz de este seno cavernoso. Y lo que causa esto es que como esta sangre que está aquí en la carótida, que tiene contraste, pasa a la vena oftálmica y la engruesa. Entonces, esto es lo que pasa en las fístulas carotidias y, perdón. Entonces, lo que vamos a ver aquí, como les mencionaba, es una congestión de la vena oftálmica, como vemos aquí, comparado con el lado contralateral. Este está prácticamente aumentado de tamaño y en la resonancia lo que vamos a ver, el aumento o agrandamiento del seno cavernoso. Vemos aquí que este es normal y acá está aumentado de tamaño y tiene artefacto de flujo, es decir, hay áreas hipointensas dentro del seno cavernoso. Entonces estos son los signos que vamos a encontrar en estas fístulas. Tenemos otra que es la trombosis de la vena oftálmica superior, que comúnmente esta se asocia con procesos infecciosos de los senos paranasales. Los síntomas son el dolor orbitario, la proptosis, trastornos de la visión, edema periorbitario, puede haber parálisis de los nervios craneales y cefalea. En la tomografía y en la resonancia lo que vamos a ver nosotros es un defecto de llenado de la vena oftálmica con aumento de tamaño, perdón, de la misma y aumento de tamaño del seno cavernoso ipsilateral. Por esta trombosis hay congestión de los músculos oculares, edema, exoftalmos y el tratamiento, como vimos, que generalmente esto es por procesos infecciosos, son antibióticos y anticoagulantes. Entonces, vamos a ver aquí unas imágenes. Generalmente, cuando se trombosa la vena oftálmica superior, no se trombosa por sí misma, o sea, por sí misma generalmente lo que se trombosa primero es el seno cavernoso. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver son signos directos o indirectos que nos dan a saber que el seno cavernoso puede estar trombosado. Por ejemplo, uno es aumento del tamaño del seno cavernoso. Vemos aquí en esta resonancia, en este T2, el seno cavernoso de este lado comparado con el de este lado, el del lado derecho está mucho más grande. Hay un abombamiento de la pared lateral del seno cavernoso y hay una alteración de la señal alrededor de este por edema y por la congestión de los tejidos blandos que se lleva. Inclusive este cambio de señal está en los músculos, un poco en la grasa y inclusive se ve en los tejidos que están alrededor de la órbita. Y en la angioresonancia, lo que se ve aquí, lo que les había explicado, hay un defecto de llenado en la arteria oftálmica, en la vena oftálmica superior, comparado con esta que está permeable. Aquí está, no hay flujo, por así decir, es un defecto de llenado. Entonces esto nos lleva al diagnóstico de la trombosis de la vena oftálmica superior. Vemos también aquí en esta resonancia que hay un aumento de grosor de la vena oftálmica. Vemos aquí lo normal, este es el nervio óptico y aquí encima está la vena oftálmica. Sin embargo, en la órbita izquierda vemos que hay un gran aumento, coágulo dentro, es decir, hay un defecto de llenado inclusive que ha desplazado el nervio óptico. Entonces estos son los signos en la imagen que vamos a ver en la trombosis. Dentro de nosotros tenemos las varices orbitarias, que es la causa más común de hemorragia orbitaria espontánea. Estas son Un comentario ahí, para que no se les olvide, porque después se me pasa. Es importantísimo. Vean esa imagen, es una secuencia T1. Y además del incremento del tamaño, la hiperintensidad. Siempre que tengan, no solo en la vena oftálmica, en cualquier parte del sistema venoso, tienen duda de que hay una trombosis, vayan al T1. Si el T1 nosotros logramos identificar que hay hiperintensidad, es casi seguro que hay una trombosis. Y esto es importante porque si ustedes hacen un análisis, maneja muchísima gente la trombosis del seno transverso, cuando realmente basándose únicamente en la venoresonancia. Pero si ustedes hacen un estudio T1 comparado, van a ver que probablemente ese seno transverso solamente es hipoplásico y que eso es uno de los hallazgos más frecuentes o cambios anatómicos relacionados que son normales. Entonces, siempre vean si hay hiperintensidad en la vena. Si ustedes ven hiperintensidad en la vena en el T1, la posibilidad de que esa vena esté con trombo es altísima. No se olviden, eso es un dato importante. Ok, eso.
Tenemos las varices orbitarias, que es la causa más común de hemorragia orbitaria espontánea. La causa son malformaciones congénitas venosas de bajo flujo. Estas pueden tener grandes conexiones, o sea, gran conexión con el sistema venoso, en la que va a haber un aumento de la proptosis en Valsalva cuando el paciente se pone de pie. Este es cuando el paciente hace Valsalva o se pone de pie. Entonces esto puede ayudarnos a discernir de otro tipo de patologías que causan también proptosis. O también no pueden tener grandes conexiones, sino pequeñas conexiones con el sistema venoso. Sin embargo, aquí ya son propensos más a trombosis que a un exoftálmos. Entonces, como les dije, estos pacientes a veces, cuando tienen grandes conexiones con el sistema venoso, estas varices, hay aumento de la proptosis en Valsalva. Entonces, lo que nos puede ayudar en la imagen es que es necesario realizarlas en Valsalva. O sea, hacer la imagen mientras el paciente hace la maniobra de Valsalva, y a las imágenes con contraste hay captación intensa del contraste, obviamente por ser vasos. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es que estas estructuras o masas de tejido blando, que podría ser al principio, podríamos pensar que puede ser cualquier cosa, pero el paciente, si se le hace estudio en Valsalva y estudios contrastados, podemos ver cómo se dilatan estas varices y se llenan de contraste. Entonces aquí tenemos otras imágenes en sagital, en la que el paciente se ha tomado esas tomografías en Valsalva, en la que se encuentra esta dilatación de estas varices que se encuentran aquí en la porción orbitaria y donde hay captación de. Entonces, es importante aquí las maniobras de Valsalva y los estudios contrastados para estas mismas estructuras que se dilatan en Valsalva, y si hay captación de contraste, hay que pensar que pueden ser varices orbitales. Por último, las malformaciones venolinfáticas son malformaciones de bajo flujo que aparecen generalmente en la niñez y se presentan como masas no encapsuladas que realzan al contraste. Estos pueden tener componentes tanto intra como extraconal, y estas causan remodelamiento, o si vamos a ver unas imágenes más adelante, generalmente se diagnostican por la proptosis que causan estas lesiones. Son bastante propensas a tener situaciones hemorrágicas, y en la tomografía y en la resonancia son lesiones de tipo masa con gran captación de contraste. En la resonancia lo que vamos a ver son lesiones de tipo multiquístico con nivel líquido-líquido con productos sanguíneos adentro. Esto es por este proceso que les digo que estas lesiones tienden a sangrar bastante. Entonces puede haber este nivel líquido-líquido, que son productos sanguíneos que están dentro de estas lesiones tipo multiquística. Y a diferencia de las varices orbitarias, estas no se distienden en la maniobra de Valsalva, que puede ayudarnos a un diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? En esta tomografía axial, vemos esta gran lesión que se encuentra en la pared interna de la órbita, que es de densidad de tejido blando, que capta el contraste y que tiene remodelación ósea. Recuerden lo que les dije, estas lesiones se caracterizan por tener una remodelación ósea. En este mismo paciente se le hace una resonancia magnética en la que se encuentran estos signos, como les dije, son como lesiones tipo multiquístico. Si se dan cuenta, dentro de estos como quistes que tiene, hay nivel líquido-líquido, es decir, líquido que puede ser seroso, y la parte sanguínea, como les dije, estas lesiones son propensas a las hemorragias, se puede ver este nivel líquido-líquido y con remodelación ósea. También lo que podemos tener son estas lesiones que son bastante circunscritas y que a la administración del contraste tienen una captación bastante heterogénea y son bien encapsuladas. No hay que confundirse, esto es característico de un hemangioma cavernoso. Y el último tema, que es el desprendimiento de la retina o la coroides. Es crucial aquí diferenciar entre las dos entidades, no para en sí decir si
si es coroide o retinial, sino para buscar causas subyacentes. Recuerden que estamos en procesos no traumáticos y aquí generalmente lo que puede causar desprendimiento pueden ser los tumores. Entonces, tenemos el desprendimiento de la retina, que solo esto para mencionarlo, no vamos a hacer hincapié mucho. Hay el regmatógeno y no regmatógeno. Cuando hay un desprendimiento de retina regmatógeno, esto se refiere a que hubo una rotura o desgarro en la retina per se, mientras en el desprendimiento no regmatógeno es por patologías que causen tracción de la retina y causen el desprendimiento. Mientras que en el desprendimiento de la coroides tenemos que hay acumulación de líquido en el espacio subcoroideo o también, como les mencionaba antes, puede haber tumores en estas partes por metástasis que pueden causar un desprendimiento de la misma. Y las causas pueden ser quirúrgicas, traumáticas o inflamaciones en la coroides. Entonces, encontré en dos partes cómo realizar la diferenciación de tanto de la retina como el desprendimiento de coroides. Entonces, en la primera bibliografía encontré que en el desprendimiento de retina nos da este aspecto, cuando se destiende las paredes de la retina, dan este aspecto clásico de una V, en la que el vértice de esta V se va hacia atrás, es decir, hacia donde está el nervio óptico. Entonces tenemos aquí eh, este clásico de una V, aquí también, entonces podemos estar hablando aquí de un desprendimiento de retina. Mientras que en el desprendimiento de la coroides es diferente cómo se va a ver, ya que en la parte posterior del globo ocular, la coroides tiene, como se van a agrupar ahí los vasos y todo lo que está conformando la coroides, tiene aquí en esta área posterior una parte que se tracciona más o más fuerte, por decirlo así. Entonces, cuando hay un desprendimiento de la coroides, se va a respetar esta área de aquí. Como vemos aquí, tenemos un desprendimiento en la que tenemos tanto del lado externo, del lado interno como el lado externo, pero está respetada la parte posterior. Entonces, podemos estar aquí frente a un desprendimiento de coroides. Y como les hablaba, la causa subyacente puede ser metástasis de tumores. En el contexto de este paciente de la tomografía axial que vemos aquí, mencionaba que en este desprendimiento coroidal aquí es por metástasis de un tumor pulmonar. Y la otra que encontré para diferenciar el desprendimiento retiniano del coroideo es por un reparo anatómico que se llama la ora serrata. Entonces, en las paredes que conforman el globo ocular, como les decía, de dentro hacia afuera, la retina, la coroides y la esclera. La coroides generalmente, como vemos, la retina, como vemos aquí, no llega hasta la parte hasta una área bastante anterior en el globo ocular, sino que se queda aquí. Si esto fuera un reloj, más o menos sería las 10, la 1 y las 10 más o menos, que se queda aquí la retina. Entonces, a través de este reparo anatómico que se llama ora serrata, también podemos diferenciar. Por ejemplo, un desprendimiento retinial, si la retina solo llega hasta estas áreas, cuando vemos esta imagen, el desprendimiento no va a estar hasta muy delante. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta resonancia, la imagen inferior, vemos que solo llega hasta cierta área. El desprendimiento de la retina igual nos da este aspecto en B que estábamos hablando, mientras que en este aquí de la coroides también tiene este aspecto en B aquí. Puede ser que si le bajamos un poco los cortes podamos ver ese respeto hacia la parte posterior, pero aquí, sin embargo, el desprendimiento va hasta bien anterior en la órbita. Y como vemos aquí, la coroides llega hasta bien anterior en la órbita, entonces podemos también utilizar esto para diferenciar entre un desprendimiento de la coroides y un desprendimiento retiniano. Como conclusiones, la ubicación de una infección orbital se describe con respecto al tabique orbital, ya sea preseptal o poseptal. El desarrollo de un absceso superióstico orbitario se asocia más comúnmente a la sinusitis etmoidea. Puede ser necesario el drenaje del absceso para evitar una elevación rápida de la presión, como les había hablado. En la oftalmopatía de Graves, el agrandamiento clásico de los músculos extraoculares en forma de uso con preservación e inserción tendinosa.
y el reconocimiento de los desprendimientos de la retina y coroides encontrados en el entorno emergente es crucial para la atención al paciente. Como les decía, no tanto para la evaluación del desprendimiento en sí, sino que para la detección de una causa subyacente, como un tumor intraocular. Y bueno, esa fue la exposición. A ver, Gracias. dos cosas ahí antes de irnos. Primero, felicitarte. Gracias, Doc. Estuvo Muchas muy gracias. bien. Ahí justo ve esas imágenes, tal vez la anterior le pones, y vean la imagen superior derecha, ese escrito que se ve clásico como un desprendimiento coroidal, que se ve como biconvexo, yo un poco para que se acuerden como cuando ven hematomas epidurales, ¿ya? Cuando vean hematomas epidurales dentro del globo ocular probablemente son desprendimientos coroidales. Y por supuesto tienen que acordarse ahí cuáles son la etiología. La etiología, estos pacientes suelen estar, han sido operados previamente o pueden tener una disminución importante de la presión del globo ocular, entonces ahí se aparecen estas. En cambio, en estos pacientes que tenemos desprendimientos de retina que no ha sido traumático, acuérdense que la mayoría son pacientes con ojos miopes. Entonces ustedes ven un aumento del diámetro antero-posterior del globo ocular, probablemente se pueden encontrar con desprendimientos de retina. A veces son grandes y estos son fáciles de diagnosticar, pero a veces son pequeños y a veces se asocian a presencia de tumores como el osteoma o principalmente el melanoma. Entonces ahí hay que tener un poco más de cuidado. Y es importante que lo hagan valoraciones. Cuando hablamos de globo ocular específicamente, la ecografía suele ser superior en la mayoría de veces. Hacer una buena ecografía con un transductor de alta frecuencia, tratar de ver si evidentemente hay un desprendimiento de retina, se puede ver inclusive si con color, entonces yo creo que sí vale la pena. Y otro comentario adicional es hablaste de las malformaciones linfáticas, ¿no es cierto? Sí, Y Doc. aquí lo que hiciste un diagnóstico diferencial con un hemangioma cavernoso, importante en la parte de imagen, pero acuérdate que los linfangiomas se ven en los niños y el hemangioma cavernoso suele ser en edad adulta y principalmente en el sexo femenino, entonces eso también nos puede orientar en el diagnóstico, ¿ya? Y Sí, cuando veamos una malformación evidente como la que tienes ahí, traten de hacer un estudio cerebral, porque en estos pacientes hay anomalías venosas del desarrollo con mucha frecuencia y a veces estas igual se pueden ver con cavernomas, con angiomas cavernosos, pero dentro del cerebro. Entonces, esos eventualmente podrían sangrar y cuando vemos una lesión tan expresiva como es la que tenemos en este momento en el ojo, se nos olvida ver cosas más pequeñas que podrían estar alrededor del cerebro. Otra cosa adicional que es importantísimo y creo que vale la pena que después de tu clase ya nos quede más bien como una regla. Cuando hablamos de procesos tipo Graves o como dices, de origen endocrinológico, hay que utilizar la palabra exophthalmos. Traten de utilizar solo ahí exophthalmos y proptosis en todo el resto. Esta cuestión manejo un poco de tiempo con los oftalmólogos y claro, califican a veces como una palabra, dicen no, este radiólogo no maneja porque al exoftalmos le maneja en forma indiferente. Entonces traten de ser lo que tú dices, cuando sea de origen endocrinológico, que sea exoftalmos. Y en el resto, proptosis. Creo que nada más felicitarte, súper buena las imágenes y todo. muchas Gracias. gracias, Doc. Gracias.